Ok. Ya hemos visto varias áreas de almacén. Hemos visto el área principal, que es el de almacenaje como tal. Y ahora vamos a ver cómo se calcularía el área de recepción. Okay, yo tengo como una relación de qué variables son importantes para calcular un área de recepción y despacho. En muchos casos es recepción y despacho, ¿no? Entonces, el espacio que se requiere, o sea, el área de trabajo, va a ser el número de entregas que yo tengo eh, por día, digamos, o por turno, las horas que me dan para descargar sobre el tiempo del turno, ¿sí? Y eso multiplicado por el número de pallets por espacio por pallet. Entonces, este es el área del pallet por el número de pallets. Un ejemplo que podemos hacer o trabajar para entender un poquito más es, bueno, ¿cuánto yo espero que me entreguen en un día? 20 camiones. Ese va a ser el número de entregas acá. ¿Cuántos pallets tiene cada camión? Tiene 26 pallets. Está cargado con 26 pallets. Y cada pallet le están diciendo que mide 1.2 por 1. Ese es el área del pallet. Me dice también que ya cronometraron y tienen como en promedio 45 minutos de descarga de los 26 pallets. Y 30 minutos de revisión de carga. Entonces, en total tienen 1.25 horas. Entonces, tendríamos que mirar, si nos vamos a Excel, o en realidad acá podemos mirar cómo se calcularía esto. Entonces, acá tenemos el espacio sería 20 por 1.25. Eso quiere decir que llegan 20 camiones, se demoran 1.25 porque me dice que se demora 30 minutos en la verificación y en 45 minutos el tiempo efectivo de carga. Entonces, sumando serían 75 minutos, que eso es 1.25 horas. Entonces, por eso está acá 1.25 horas. Multiplicado por 20 camiones dividido entre el tiempo del turno. ¿Sí? Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos el área, que sería cuántos pallets por camión me va a llegar en cada camión cargado. 26. Multiplicado por el área, 1.2 por 1. Entonces, en el espacio yo multiplicando sería 4, sería la relación 20 dividido entre 20 por 1.5 dividido entre 8 son 4 por 31.2. Eso me da 124.8 metros cuadrados. Eso es lo que yo debería reservar para el tiempo tanto de carga como de descarga. En este caso estamos hablando de carga, de descarga, pero podría ser de que el trabajo para carga es algo similar. O sea, podemos sacar un indicador y ver. Y muchas veces en los almacenes no se tiene todo el espacio. Creo que no estoy. A ver. Share. ¿Sí estás pudiendo ver, Gabriel, mi pantalla? Porque aquí dice que no. Your screen sharing is paused. Continue share. Ok. Ok. No sé si, Gabriel, me pudiste captar la última parte. Lo voy a repetir, ¿bueno? Entonces, ahora vamos a calcular la zona de recepción. La zona de recepción quiere decir de que vamos a calcular cuánto espacio yo necesito para hacer tanto los trabajos de despacho como los trabajos de recepción. Muchas veces los almacenes tienen esas dos operaciones compartidas. ¿Qué hacen? Tienen unas horas, un horario de descarga, pueden ser en las mañanas y llegan todos sus proveedores, pueden ser en las noches, dependiendo de cómo trabajan. Y en ese mismo espacio se realiza la carga y la descarga. Eso puede pasar. O si es que tienen más espacio, entonces hacen los cálculos aparte, pero la forma de las variables que entran en consideración son parecidas. Por ejemplo, para el espacio, el número de entregas por las horas a descargar dividido entre el tiempo del turno. Entonces, número de entregas, por ejemplo,
Ahora, el segundo término dice número de pallets por espacio del pallet. Esta parte es más que todo el área que va a consumir la carga que tengamos acá. Y en esta vamos a ver si necesitamos este número de pallets varias veces o nos alcanza con tener una vez o cuántas veces vamos a necesitar para maniobrar, ¿sí? Por cada turno. Entonces, por ejemplo, acá, si tengo como ejemplo 20 camiones al día que me llegan cargados con 26 pallets cada camión, entonces yo puedo meter estos datos en su respectiva casilla donde corresponde, y tengo las medidas de pallets para esta parte del espacio por pallet y tengo los tiempos de descarga. En total son 45 minutos descarga más revisión de carga 30 minutos, 1.25. Yo necesito utilizar ese espacio. Y el tiempo del turno, digamos que son 8 horas, ¿sí? Entonces va a ser 20, que es el número de, de camiones que espero que me lleguen por las horas, dividido entre 8 son 4. Entonces, esos 4 voy a multiplicar por el área de esa carga, que ya son 26 por 1.2 por 1. Entonces, yo en paralelo, en teoría, debería estar poder recibir 4 camiones que ocupan 4 veces 31.2. Entonces, el espacio es 124.8. A este hay que hacerle una corrección para la circulación, porque esto solo sería pallets. Nos faltan hacer una corrección. Alrededor de los pallets debe haber un espacio para que yo pueda maniobrar, tanto para meter o sacar pallets. Entonces, alrededor se dice que se requiere 2.2 metros por pallet. Es como un parámetro. Entonces, yo multiplicando el número de pallets por 2.2 para la circulación, entonces es 26 por 2.2. Y eso me da 100, o sea, sumando los 124 más ese espacio extra que yo necesitaría 182 metros cuadrados. Eso es lo que yo necesitaría para recepción, y las mismas variables se van a utilizar para despacho. Bueno, entonces estamos ahorita hablando de áreas, y las áreas que ya hemos calculado y que ustedes ya han visto cómo se calculan. Hemos visto los pallets, o sea, los estantes o racks, y también el área de recepción. Eso está dentro del área básica. Entonces tengo despacho, recepción y almacén. A veces despacho y recepción van separados. Entonces depende cómo es la política del almacén y si hay el espacio, yo tengo que calcular estas dos áreas por separado. Si no, puedo unirlas y tener una misma área, pero en diferentes horarios. Y después tengo el almacén. El almacén ya hemos visto que son los racks. Entonces los racks más los pasillos. Entonces el almacén tiene un área útil, que son los pasillos, más el área útil. El área útil son los racks como tal. Y los pasillos son los que nos servirían para mover la carga. Y también tenemos que considerar las áreas de servicio. Entonces las áreas de servicio vendrían a ser baños, área administrativa, el estacionamiento de los vehículos, de los transpallets o de las montacargas o de los acomodadores. Entonces hay que considerar todo esto. Lo que nosotros vamos a aprender acá y estamos haciendo ejercicios es el área básica, ¿no? Entonces el área básica básicamente va a ser área de despacho, área de recepción, más área de almacenamiento, más un área de pasillo. Básicamente son todas esas áreas que nos sirven para que calculemos el área que necesitamos para montar el almacén. Muy importante el hecho de que el dato más importante es cuánto necesitamos almacenar de cada tipo de producto, y eso todavía no lo hemos aprendido a calcular. Vendría a ser en parte con el manejo de inventarios, o sea, cuánto pensamos tener en promedio, y eso lo vamos a ver a continuación. Bueno, esta zona de recepción, como parte del trabajo que tendríamos que hacer, esta debería estar un poquito más, esta debería estar acá, zona de recepción es acá. Entonces el trabajo que vamos a hacer, vamos a descargar y vamos a comprobar que la carga esté en orden y hacer un chequeo general. Y una vez que
pase la recepción y ya se aprueba y se da el recibido y se pasa a la siguiente operación, que ya es el de almacenado, y ahí ya se verá de codificar, de clasificar en las unidades que maneja el almacén. Y si es que nosotros trabajamos coordinadamente con nuestro proveedor, de pronto solo se haya mover los pallets, porque ellos ya nos mandan en las unidades que a nosotros nos sirven. Entonces eso es muy posible que sea más sencillo solo el movimiento. Bueno, entonces le estaba diciendo que nosotros hemos calculado recepción, hemos calculado áreas de almacenaje, pero necesitamos saber las capacidades, o sea, cuánto voy a almacenar de cada tipo de producto de acuerdo a gestión de inventarios. Entonces, vamos a meternos con algunos términos de gestión de inventarios ahora, que son como más familiares. A partir de ahora tendrán que serlo, porque vamos a, después de que terminemos esta presentación de almacenes, nos vamos a meter de lleno a calcular cantidades de pedido, tiempos de entrega, stocks de seguridad, y eso es lo que ahorita vamos a hablar a grandes rasgos, porque todavía no lo saben calcular, pero vamos a aprender en la siguiente lección. Entonces, yo siempre les he dicho, almacén va de la mano entre inventarios y la parte física, que es la gestión del almacén como tal. Entonces, no pueden ir separados, porque yo con los datos de inventarios tengo que ver cómo va a funcionar mi almacén y viceversa. Mi almacén está acogiendo a lo que yo tengo que almacenar. Entonces, los dos están interrelacionados. Entonces, vamos a ver un término que se llama lote de pedido, que lo que quiere decir es que vamos a ver cuánta cantidad de unidades vamos a pedir cada vez que pidamos. Y hay un término que se llama stock de seguridad, que quiere decir es como un colchón, que lo que me permite es que si yo me voy a quedar corto en cuanto a inventarios o cantidad de ítems para satisfacer la demanda, este stock de seguridad me va a ayudar a subsistir un tiempo prudente, que se puede calcular también de acuerdo a la demanda. Hay dos lógicas para hacer este cálculo de capacidad. Uno que es con capacidad fija y otra que es capacidad composición fija y composición aleatoria. Aleatoria quiere decir que es el caótico. O sea, que yo voy a meter mis pallets donde hay espacio. En cambio, fija quiere decir que yo tengo siempre el mismo lugar. Entonces, para siempre utilizar esta, entonces necesito el lote de pedido más el stock de seguridad. Si utilizo la aleatoria, va a ser el lote de pedido dividido entre 2 más el stock de seguridad. O sea que acá estoy haciendo el promedio. Entonces estoy esperando de que me llegue el promedio y tener esa cantidad de espacios. ¿Sí? Entonces, si me voy al Buen día, Licen. la siguiente diapositiva, vamos a ver un ejemplo en el cual yo puedo ver cómo se trabajaría con estos términos de lote de pedido y stock de seguridad. Dice aquí hay un Hipersur que encontró un polígono industrial donde se puede ubicar un almacén. Entonces están por instalar un almacén. Dice que hay varias naves, quiere decir que hay varios galpones y con distintas superficies. Nos está diciendo el tipo de estantería que van a utilizar, de 30 metros por 1.5, y que cada una puede albergar 120 pallets. ¿Sí? Entonces tiene 4 niveles, porque 120 entre 3 tiene 4 niveles. Y entonces ya tendríamos los datos de entrada, que serían cantidad de pallets que yo estoy necesitando, de qué áreas y cuántos niveles. ¿Sí? Entonces el número de pallets ya los tengo acá y yo pienso utilizar en mi... Entonces dice, además las estanterías se van a colocar en de 2 en 2 y dejan entre ellos 2 metros. O sea, esos 2 metros se acuerdan que es de acuerdo al equipo con el cual vamos a hacer el manejo de las cargas. Entonces son 2 metros para deben tener un transpallet o un trilateral.
tener un trilateral o una carretilla de estas que son laterales, ¿no? Y tienen 10 productos, tienen estas referencias, el A, B, C, D, su lote de pedido, cuántos pedidos ellos normalmente les llegan, más su stock de seguridad. O sea que siempre están almacenando 14 normalmente en su almacén y así van haciendo de cada producto cuántos ya calcularon. Estos lotes de pedido y stock de seguridad los vamos a aprender a calcular como les adelanté en la siguiente lección. Bueno, en realidad es parte del tema, hacer el manejo de inventarios, pero bueno, estos dos términos ahora son datos, después los vamos a aprender a calcular. Entonces la capacidad requerida es la suma de los dos. Acá tenemos esta columna de cuántos pallets necesito yo almacenar, considerar el espacio por eso. Y también la capacidad de cuántos pallets yo puedo por estante, 120. Entonces si yo sumara todos estos, porque son pallets todos, entonces me dice, la empresa va a emplear un sistema de posición fija para sus artículos. Al decir posición fija quiere decir de que yo voy a utilizar esta lógica. Lo te he pedido más stock de seguridad. O sea que esta columna ya está calculada. La tengo acá. ¿Sí? Como cada artículo ocupará siempre el mismo lugar, debemos tener espacio para albergar el lote pedido más el stock de seguridad de cada una de las referencias. De esta manera calculamos la capacidad requerida para cada referencia. Si sumamos todas las capacidades requeridas, el resultado es que necesitamos un almacén de capacidad de 617 pallets. Entonces, el total de todo lo que yo pienso almacenar, que está acá detallado, si yo sumo todos estos, me va a dar 617 pallets. Si esos 617 yo los divido entre la capacidad de cada rack, me va a dar el número de racks que yo voy a necesitar. Entonces, yo voy a necesitar 5.14, o sea, de una vez 6 estanterías. Y las estanterías se pueden distribuir de esta forma, ¿no? Entonces acá tengo una, digamos que las paredes están a lateral, entonces una, solo por eso tengo solo una a los laterales, y tengo dos pasillos, 3 pasillos en realidad, y 2 juegos de 2, entonces ahí están las 6, los 3 pasillos, y hemos dicho que son de 30 metros los pallets, y si vamos a hacer de a 2 metros, entonces vamos a hacer 1.5 más 2 es 3.5, más 3 que va a estar acá, va a ser 6.5, más 2 es 8.5, más 3 es 11.5, más 2 es 13.5, más 1, 5, 15 metros. Entonces, en total tengo 15 metros por 30. Ese ya va a ser mi almacén, en el cual ya estoy completando las 617 posiciones que me piden que almacene, de acuerdo al cálculo de lote de pedido con stock de seguridad. Lo tengo acá. Entonces, eso yo podría, bueno, yo he utilizado una herramienta que se llama SketchUp, que permite hacer diagramas en 3 dimensiones, en las cuales he podido calcular cuánto se necesitaría de acuerdo a las especificaciones. Entonces, se hace el cálculo de el área, 30 por 15. Acá más que todo es la representación en 3D, ¿no? Más que todo. O sea, para saber si realmente va a haber espacio y si es coherente el layout. Es 450. Y creo que me dan algún dato acá arriba, que me dicen 1350. Ok. Y tengo 450 y 2 tercios de 900. La superficie total me dicen que es 1350 menos 900. Que tengo, a ver, no sé si tengo algún dato más. ¿O será que lo hemos puesto en otro lado? Con eso ya tendría, ¿no? Ya. Luego, o sea, esta ya es la superficie de almacenado, 450 metros. Luego tendríamos que ver
opciones tenemos para ver el estándar de área. Estos 1350, por ejemplo, estamos hablando de que eso creo que no se ha puesto acá, pero son como que los lotes que se tienen en alquiler, que debería ser como que el total, y nosotros solo vamos a utilizar 450 para almacenamiento, y después vamos a utilizar estos 900, que va a ser como que el factor de todo lo que va a ser áreas aledañas, o sea, recepción y todo lo que es el parqueo y todo eso. Entonces vamos a tener, lo que necesitamos es esto. Entonces deberíamos tener un lote entre 900 y 1350. Ese sería el doble de lo que yo necesito, porque estoy utilizando el doble del área. 2/3. Sí, entonces me dice 2/3 de... Esto debería ser el doble en realidad. Esto debería ser por 2. ¿Y se acuerdan que eso de dónde lo vamos a sacar? Eso lo quiero como que no quede volando. Ese parámetro lo estamos sacando de las recomendaciones que dimos hace muchos slides atrás, que nos decía que deberíamos tener ciertas consideraciones en el diseño del almacén. No sé si... No, está más abajo. Eso lo estoy sacando de... ¿Dónde está? Acá está, no, esto es recibir, aquí está. Recibir 18%, pero esto es el costo. Había unas que no eran de costo, sino eran de recomendaciones de espacio. Entonces eso es lo que estoy buscando ahorita. Recomendaciones de espacio. Espera un ratito, a ver. Tenía yo por acá. Pallets. Esto es costo. Su ubicación. Acá está. Esto es reglas generales. Entonces dice, el ratio ideal del terreno debería ser 1.7 a 2 sobre 1. O sea que eso sería la parte externa. El almacenamiento efectivo dice de 1 a 1.4. O sea que lo que yo calculé multiplicado por 1.4. Para cada pallet es entre 20% de las actividades, o sea, para aumentar 20% alrededor de las actividades. Entonces este 1 a 1.4 vendría a ser lo que yo debería considerar acá. Eso les quería decir, para que no quede tan suelto este tema del diseño del almacén en esta parte. Lo tenemos acá. Entonces yo tengo 450, acá debería ser por 1.4. 1.4. Listo, entonces 450 por 1.4, a ver, el 10% es 45 por 490, por 280, más 450 es 630. Entre 630, ahí ahora sí estamos haciéndolo bien, y este 1350 es el ratio que debería tener además, esta última parte ya es más las, incluyendo, aquí lo vamos a poner, incluyendo, incluyendo área de parqueo, ¿no? Descargue. ¿Sí? Entonces estamos siguiendo la recomendación de arriba, como siendo conservadores con 1.4, de lo que ya sacamos acá los 450. Y además estamos diciendo que mínimo tiene que tener esto, y multiplicando por 2, 320 saldría aquí, ¿no? 1260, vamos a ver aquí. 1260 estamos multiplicando por 2 para el área de parqueo. ¿Listo?
¿Alguna pregunta hasta ahí? Cualquier duda me dicen. Entonces ahí estamos calculando ya el área, pero ya no basándonos solo y estamos basándonos en lo que vamos a recibir cada vez que pidamos. Vamos a recibir estos lotes de pedido más un estado de seguridad y de acuerdo al sistema que utilicemos, que puede ser de pedido fijo o de almacenamiento fijo o aleatorio, entonces le vamos a dar la cantidad de lote pedido más stock o lote dividido entre 2 más stock de seguridad. Esto no se preocupen que esto ya lo vamos a aprender a calcular a partir de la demanda de cada uno de los productos y tenemos que hacer algo parecido a esta tabla para poder diseñar con nuestros propios datos. En este caso nos están dando ya los datos calculados. Nosotros solo estamos dimensionando el almacén. Una vez que tenemos ya las dimensiones de acuerdo a los pallets, así ya estamos resumiendo, nos dice que cada rack va a tener la capacidad de 120 pallets y cada pallet y cada pasillo, de acuerdo a lo que vayamos a utilizar, va a necesitar 2 metros entre pasillo y pasillo, o entre estante y estante, perdón. Entonces hacemos como que un relevamiento de que, bueno, este mide 1,5 de ancho más 2, más otros 1,5, 1,5 que es el de al lado, más otros 2. Entonces hacemos como que el área que vamos a necesitar para los racks. El rack mide 30 de longitud, entonces 30 por 15 es 450. Ese 450 lo tenemos acá, lo multiplicamos por un factor para tener un espacio conservador. Y ahí estaríamos ya solo hallando el área del almacén. Bueno, y multiplicado 2 por 2 si es que es el área con parqueo más. Pero a esto también le tenemos que sumar, que no lo vamos a hacer en este ejercicio porque es el área de recepción y despacho. Porque en este ejercicio solo estamos calculando esto. El anterior ejercicio que hicimos es el que en el de recepción y despacho. Vamos a subir acá arriba. En recepción y despacho hemos hecho ya el cálculo de solo esa área, de acuerdo a cuántos el movimiento que pensamos tener cada día y cuántos camiones nos llegan y cuántos pallets por camión, y de acuerdo a eso hemos hecho un cálculo acá. Entonces, a por ejemplo, para este ejemplo, si sería de ese almacén que estamos resolviendo abajo, tendríamos que sumarle este 182 y ya va a variar ahí un poco. Ya vamos a tener que ese más AR, ese es el área de despacho. Si en este caso sería el 182, tendríamos que sumar esto y de ahí recién multiplicar por 2. Y ahí va a ser el área total. Sí, sí me dejo entender que esto deberíamos hacer así. Por 1.7 o 2. Esto es por 1.7 a 2, ¿no? No es algo fijo, dependiendo de las condiciones también. O sea, es una recomendación. Es este sería igual al área total. ¿Listo? Esas son como recomendaciones generales. No hay algo cerrado, porque esto lo tienen que ustedes cotejar con lo que es el tema de tener un lote ya o un galpón ya montado. Entonces, con el acuerdo, adaptarse, esto es lo teórico, digamos. Si tienen algo ya montado, hay que ver cómo se deberían acomodar los racks y si las áreas dan o cómo se podría tratar de llegar a una disposición cerca a lo teórico, si es posible. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta, está todo ok. Entonces, con eso ya hemos aprendido a calcular las áreas de almacén. Todavía los datos los vamos a aprender en la siguiente parte del tema, que va a ser los lotes de pedido y stock de seguridad. Y vamos a terminar de ver. Está interesante, no sé por qué ahora ya no me está cortando el Zoom.
a los 40 minutos como me cortaba antes. Interesante. Bueno, aprovechemos si tenemos más tiempo. Me parece muy bien. Bueno, después vamos a ver un poquito de cómo se deberían acomodar los pallets acá en cada rack. Entonces, ¿qué holguras debería tener? Entonces, deberíamos tener como 7.5 centímetros o 75 centímetros entre rack y rack. Y hasta, sí, entre cada uno. Todos los X son 7.5, la distancia mínima que deberían tener. E incluso en la parte de arriba, como ya es el último piso, deberían ser hasta 100 milímetros para poder maniobrar, o sea, para poder ir acá. 100 milímetros son, sí, 10 centímetros. Sí, 10 centímetros está bien. Para poder maniobrar acá y poder colocar en el último nivel los racks, ¿no? Entonces, esa es la idea de que estos parantes tengan 10 centímetros un poquito más para que deje maniobrar acá arriba. Estos son como que reglas o recomendaciones para los racks, ya cómo vamos a almacenarse. Aquí tenemos un rack y vamos a dejar el pasillo peatonal. El pasillo peatonal, ¿se acuerdan que era 0,8? Después hay que mirar cuánto tiene de ancho nuestro montacargas o nuestra carretilla. Y a esto añadirle para cargas grandes 60 centímetros por lado. Entonces vamos dimensionando nuestros pormenores. Esto es ya la parte pormenorizada, los detalles, digamos. Acá yo muestro un poco cómo se calcularía cuánto estoy almacenando. Entonces estoy viendo como que los espacios, estoy cubicando. Cubicar, ¿qué quiere decir? Entonces volverlo pallet, lo que son cajas más pequeñas. Entonces si yo tengo cajas pequeñas de, no sé, estoy con champús y los champús vienen en 12 cajas de 12. Esa caja de 12 mide 30 por 60. O por ejemplo, por acá tienen, no sé, 25 por 40 por 20. Es una caja. Entonces dice que cada pallet puede entrarle en 48 a cada pallet. ¿Sí? Entonces, y me dicen que me llegaron 240. Entonces, ¿yo cómo voy a dividir esos 240 cajas que me llegaron? Que yo ya las dividí y quiero volverlas a paletizar para poderlas guardar. Entonces, digo, entre 48 y hago en cada nivel, tengo 12 cajas, acomodo esas 12 cajas, 4 niveles, 48 y 240 entre 48 son 5 pallets. Entonces, en 5 pallets y ahí con las especificaciones que tengo, yo puedo tener hasta cuánto puedo llegar con 4 cajas. Si tengo un alto de 20 centímetros, son 80 centímetros, ¿no? Y la altura del pallet acá tengo 95, entonces estoy de acuerdo a lo que necesito. Entonces voy cotejando lo que es mi equipo o mi material o mis racks con lo que yo estoy cubicando. Cubicar, como les dije, es volverlo unidades de almacenamiento. Mis unidades que me llegaron, de pronto, si me llegaron en medidas que no me ayudan, que no puedo almacenarlas porque están en formatos muy grandes, el volumen es diferente o el pallet es otro, tengo que hacer un nuevo cubicaje y empezar a hacer estos cálculos para saber si puedo almacenar o dónde los puedo meter. Si es que ahí de pronto necesito una altura mayor y ver dónde yo tengo y así organizar mi almacén. Es una forma de anticiparnos o hacer el cálculo de almacenamiento como tal, ¿no? Cada uno de ellos. Y después también hay que hacer un detalle de cómo se debería almacenar. Entonces aquí es como que un registro de qué SKU, si tiene alguna característica especial, si es estándar, bueno, es la misma temperatura, no es frágil y se puede, o sea, es un producto para nosotros estándar. ¿Cuántos pallets yo tengo? ¿Cómo se ordena? O sea, así como se ordenó, si tengo un full pallet ahí. Y si es que se necesita que el, el movimiento sea rápido, medio o lento. Si es apilable, no es apilable. Esto quiere decir cómo se mueve
dentro del almacén. O sea, si entra y se va a almacenar mucho tiempo o se va a quedar por poco tiempo. Entonces, fast quiere decir, bueno, me llegó hoy y en 3 días va a estar saliendo. Entonces, eso me da a mí una luz para ver si voy a utilizar los espacios que son los tipo A, que son de alto tráfico, que hemos visto en la clasificación ABC. Y luego de eso, entonces los medium serían los tipo B y los slow serían los tipo C. ¿Sí? Más o menos ese sería el símil. Entonces, igual para cantidad a ordenar, bueno, normalmente me ordenan full pallet o me ordenan cajas. Entonces yo para ir viendo si puedo ir quebrando las cajas antes para tener una zona de picking en el mismo rack y de ahí puedo armar yo mis pedidos. O si es full pallet, en una zona donde yo pueda meter mi transpallet o lo que, el equipo de carga y pueda meter directamente un pallet. ¿Sí? Entonces esto me permite ir como que organizando mi almacén dónde lo voy a meter, dónde voy a meter mi material. Si es apilable o no es apilable para ver si puedo almacenarlo en bloque o no. Si no aplica, entonces no es apilable, entonces tiene que ser en una sola posición. Los métodos de almacenamiento pueden ser rack penetrable, selectivo, carrusel. Estos que no aplican es que son diferentes, ¿no? Son carrusel y estante porque son cajas, me imagino que son unidades. Entonces, la unidad de almacenamiento son pequeñas. En cambio, este es un full pallet, aquí sí puedo meterle un rack convencional, que en este caso es un penetrable. Movimiento va a ser montacargas porque es un pallet. Y en estos que son carrusel y estante, el carrusel solo es como un carrusel, es un giratorio, un estante giratorio. Y son manuales porque son pocas los movimientos. Entonces, de acuerdo a eso, yo puedo clasificar el tipo de almacenamiento que tengo. En este código, por ejemplo, es 1, si es fuera un estándar y si es full pallet. Si es en cambio estándar y es en cajas, es 2.1. Si es estándar, cajas, y debe haber acá, ese debe ser medio y ese es slow, entonces 2.1, 2.2, yo voy codificando de acuerdo a lo que mi almacén está ordenado. Cómo se ordena mi almacén, yo le doy una clasificación. Entonces, esto es como que ya el día a día. Yo me llegan cajas, yo tengo que hacer el cubicaje, a ver dónde los puedo, cuántos pallets puedo formar. Si formo pallets, va a ser de un tipo de producto y ese mismo lo voy a codificar después para ver dónde lo voy a meter. Y si va a ser dependiendo también si mi almacén se mueve con posición fija o caótica. ¿Listo? Entonces ahí podemos ir haciendo cálculos de cuántas posiciones yo puedo necesitar de acuerdo a mi SKU. Si voy a almacenar pallets o voy a almacenar cajas. Por ejemplo, acá estoy almacenando cajas, no estoy almacenando pallets. ¿Sí? Y aquí abajo se ve de que deben partir los pallets y ponerlos en cajas. Son estantes estos. No llegan a ser racks porque son más pequeños. Y de esa forma vamos haciendo como ya hicimos el cálculo grande y hay cosas que a veces hay que dejar, por ejemplo, un nivel más, o sea, los últimos niveles son para pallets y el primer nivel, el nivel de piso, se lo utiliza para hacer zona de picking en muchos casos. Entonces eso es como una buena práctica, tener un nivel extra para arriba que nos permita tener una holgura ahí para hacer movimientos del tipo de producto. El cálculo, ok. El número de posiciones que van a poder meter acá en un rack va a ser la anchura del pasillo más 2 longitudes de los pallets. Aquí estamos haciendo como que el cálculo de todo el área, ¿verdad? Más el espacio entre espaldas. Es lo que hemos hecho en el anterior ejercicio, solo que acá está considerando un espacio entre espaldas que son como que centímetros. Eso no debe llegar si son varios pasillos y racks, sí puede hacerse significativo, ¿no? Con el tiempo puede ser 1 metro más, pero esa holgura se la puede calcular. En este caso, por ejemplo, cuando ya hemos hecho nuestro cálculo, ha sido muy teórico, está acá que las espaldas no hemos, o sea, esta división entre uno y el otro no la hemos considerado, la hemos despreciado. Pero si fuera considerable serían, no sé, 0.3 metros, 30, 40 centímetros, podríamos decir, bueno, 1, 2, 3, 4 espacios entre el rack y el siguiente elemento. Entonces podemos sumarle ahí y al multiplicar sí se va a hacer un poco más. En este caso fue muy teórico,
pero podemos añadirle más detalle. Eso no, o sea, este sería un poquito más realista. Estamos hablando de este, ¿no? Esta es la anchura del módulo, la longitud del módulo es la anchura vertical y el espacio entre pallets, o sea, estos espacios entre acá y cuánto yo puedo almacenar, cuántas posiciones puedo almacenar a lo largo de mi estante. Y el otro, en este estamos haciendo pasillo, rack, rack, pasillo. O sea, hay dos racks que se van espalda con espalda porque lo ideal es eso, para poder, especialmente en racks selectivos, para poder tener una llegada sencilla y con el equipo de movimiento de cargas. Altura del módulo va a ser cuánto va a ser mi altura. Entonces hay que ver hasta cuánto llega normalmente el pallet, la altura del pallet, y hay que hacer un espacio extra de holgura para la maniobra que dijimos que era 7.5 mínimo. Si puede ser más, puede ser mejor. Depende eso de cada nivel y eso después, esas alturas se van sumando de acuerdo al número de niveles y ver si el techo también tenemos holgura para arriba. Normalmente se tienen dimensiones que son holgadas, pero hay que ver cada caso, ¿no? Entonces, un último cálculo, un ejemplo de cómo se debería manipular toda esta información, porque es que es mucha información. Ustedes, si se han dado cuenta, hemos tocado temas varios, ¿no? O sea, el almacén tiene tantos movimientos y tantas variables que uno tiene como que ir por partes. Entonces hemos empezado para ver el tamaño del pallet, después la altura, después los racks, las medidas de los racks, después la clasificación ABC. Entonces son varias cosas que uno necesita considerar para el diseño. En este caso estamos haciendo como que la parte de áreas y volúmenes. Entonces, en un ejemplo, bueno, el ancho del pasillo va a ser definido por mi equipo de maniobra. En este caso son 3 metros para este ejemplo. Tamaño del pallet, cuánto yo tengo es 1.2 por 1. Entonces, ¿qué área tengo? Ancho del vertical 0.12, o sea, eso quiere decir el pallet cuánto tiene de altura, o sea, son 12 centímetros. Eso hay que considerarlo para la altura, ¿no? Para la altura de cada nivel. Eso es importante también. Espacio entre pallets 0.1, eso es lo que estamos dando de holgura entre pallets. Espacio en la altura 0.15 le estamos dando. Dijimos que lo mínimo era 7.5 centímetros, pero aquí le estamos dando más. Luego tenemos el espacio entre espaldas, 10 centímetros. La altura al travesaño de la última parte del rack, o sea, del último nivel, 0.14, que el 0.10 dijimos que era lo recomendado. Altura de las cajas apiladas en el pallet, 1.2 metros. A partir de eso, más la holgura que le vamos a dar en altura, tiene que ser 1.35 mi nivel mínimo, ¿no? 1.35 va a ser mi nivel. Altura del pallet, 0.15 metros. Altura del techo del almacén, 10 metros. Longitud del área de almacenamiento, 120. Y el área, 48. Entonces yo tengo que hacer longitud por ancho, o sea, para tener el área. 48 por 120. Y vamos a ir calculando entonces. Por ejemplo, ancho del módulo. Entonces dijimos que va a ser 3 metros. Más 2 más 0,1. Eso quiere decir el pasillo es 3 metros y ancho del vertical, longitud del módulo. Bueno, acá se ve que tenemos dos posiciones, ¿no? Y más, o sea, 1 metro por posición, 1 metro, y acá tenemos 0,1 de espalda. Entonces tenemos 3 metros. Un módulo sería un rack más el pasillo más el otro rack, ¿no? Y el siguiente módulo va a ser el otro rack más el pasillo más el otro rack. Así sería cada módulo. Longitud del módulo va a ser 0.12 por 0.3 por 2.4. 2.4 quiere decir dos posiciones de pallet
0,3 son los espacios entre pallets, o sea, a cada lado. Y 0,12 es el espacio entre los dos. 2,82. Alto del módulo, 1,2 más 0,15. Eso es lo que dijimos, que la altura del pallet más el nivel más el 0,15 de los de 0,14. Ah, sí, más el 0,15 del pallet. Eh, y 0,14 de maniobra. Ahí tendríamos el 1,2. Número de módulos a lo ancho, 48. Es lo que vamos a meter. Dividido entre 5,1. Igual a 9. Este es mi área. O sea, es mi anchura, mi ancho, dividido entre lo que yo calculé acá de 5,1. Y aproximadamente van a ser 9. O sea que 9 módulos. Voy a tener 9 pasillos con racks a los lados. Y eso es a lo ancho. A lo largo voy a tener 120, que es mi longitud que tengo de mi galpón, dividido entre 282, que son cada espacio que yo tengo. Entonces, ¿cuántos módulos quiere decir el espacio entre estas vigas? Entonces son 42. Voy a tener 42 espacios acá. Y dentro de esos voy a tener dos pallets almacenados en cada módulo. Y módulos a lo alto voy a tener 10, que es mi altura de mi techo, dividido entre 1,64, que es lo que yo calculé acá para cada nivel. Puedo tener hasta 6 niveles. Entonces, si yo multiplico 9 por 2, que es mi módulo, cada módulo, por 42 por 2, que yo tengo 2 en profundidad, por 6, tengo 9,072 pallets para este almacén que yo estoy diseñando. Entonces es como un cálculo bastante detallado y realista de cómo debería calcularse las posiciones de un almacén. Entonces eso deberíamos hacerlo en caso de que estemos diseñando el almacén como tal. Y por último, por esta clase, vamos a ver las disposiciones de cómo debería funcionar el almacén en cuanto a disposición. O sea, no se puede meter en cualquier lado en las áreas, sino que tiene que tener una lógica, que es recomendable que siempre las salidas y las entradas estén las áreas de recepción y despacho, y al fondo estén la zona de almacenaje y de picking. Entonces este es el tipo U. Entra por un lado, se almacena y se hace la expedición. Entonces ahí se están minimizando los movimientos. El flujo es más natural, es más sencillo. Entonces esa es una parte que hay que tratar de cumplir. Otra es el tipo I. Tipo I quiere decir que entra por un lado, recepcionas, tiene su almacenaje al medio, tiene su zona de armado de pedidos y al final tiene una zona de despacho. Entonces, esta también es un flujo muy sencillo. Todo va en la misma dirección, no hay movimientos que vayan en contra. Entonces, esa es la idea. Hay el tipo T, que quiere decir que entra por una puerta. De estas recepciona, se va a almacén, área de pedidos y sale. Entonces las dos están lado a lado, recepción y despacho, pero en puertas diferentes. Entonces no se interrumpen y pueden funcionar paralelamente. Entonces esos son los tipo I, tipo U, tipo T. Y en la parte de picking puede haber dos lógicas. Una en la que haya estos estantes, en los cuales ya aquí están en unidades más pequeñas y vaya la persona haciendo su piqueo para armar el pedido, u otra en la que esto ya es automatizado, ¿no? Le van llegando los productos y acá la persona va armando o sea, la va poniendo y esto se va moviendo, es una banda transportada. Entonces, en cada lugar se realiza, se le va añadiendo más cosas. Entonces, este es mucho más sofisticado y más costoso. Este es como el más convencional porque uno puede utilizar muchos más recursos. Acá sí tenemos operadores de picking, podemos hacerlo mucho más rápido. Si necesitamos más operadores, aumento uno más y mi capacidad se puede duplicar fácilmente o triplicar o lo que yo necesite. O si es que hay pocos pedidos, lo puedo sacar también y meter en áreas que necesite trabajar.
Es mucho más versátil de esta forma. Esta forma es mucho más tipo Amazon, que tienes mucho trabajo y necesitas hacerlo todo rápido, entonces son mucho volumen. Y luego tenemos la parte de qué personal de almacén estamos utilizando. Normalmente se encuentran en el almacén. Entonces siempre va a haber un jefe de almacén, que es el que la persona que asigna tareas, va viendo la parte estratégica, o sea, qué es lo que va a necesitar, qué pedidos le están llegando, cómo va a relacionar igual el día a día, o sea, prácticamente coordina todo. Entonces, por él pasan todas las decisiones importantes del almacén. Los despachadores son gente que va a hacer los despachos, como se dice, o sea, va a hacer el picking, va a hacer la preparación de pedido. Los estibadores son los operadores de las montacargas o de los transpalets. Hay controladores de recepción que son supervisores que verifican y que hacen la parte del sistema de cuánto está llegando, o sea, trabajan con los operarios de, bueno, son despachadores o de recepción que van haciendo el detalle y él va como que controlando que todo esté bien. Igual para expedición es lo mismo, solo que para despacho. Los estibadores también son los que hacen, forman los pallets, ¿no? Se puede haber gente que solo esté dedicada a formar pallets y estos carretilleros montacarguistas son los operadores. Entonces puede haber gente que solo esté dedicándose a hacer pallets, armar pallets. Operadores de rotura quiere decir que llega el pallet y los están deshaciendo y están poniendo y armando o pasando a cierto lugar a otros pallets. Entonces son de ruptura, solo están deshaciendo. En cambio estos otros están armando, ¿no? Los estibadores. Y operadores de devoluciones puede ser el que, si es que existen muchos problemas, se pone gente solo a lidiar con esto de que hubo dañados, se devolvieron mercadería. Entonces, esa es la gente que participaría. No sé si hasta aquí estamos bien, muchachos. ¿Todo en orden? Sí, está bien, dicen. Muchachos. Sí, está bien, dicen. Ahorita se va ¿Me a escucha? cortar por si acaso. Vamos a entrar un rato más. Quiero terminar de contarles la parte de productividad. Y con esto ya estaríamos cerrando la parte de almacenes. Y la próxima clase ya vamos a empezar con gestión de inventarios, que es el complemento de almacenes. Y con eso ya terminaríamos la parte de la operación de gestión de almacenes e inventarios. Y vamos a entrar a la parte de distribución y transporte. Entonces, esa es la última parte que tenemos que ver. Y ojalá que nos dé para ver algo más de costos si lo logramos. Si no, bueno, hasta ahí vamos a llegar. Ahorita se va a cortar, vuelven a conectarse. Yo ahorita los espero